Hola, ¿cómo andan? En el video de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre ángulos. En un video de hace muchos meses atrás ya había hablado de este tema. Habíamos hecho construcción de un ángulo, habíamos visto el concepto de un ángulo y la clasificación. Hoy solo vamos a tomar nuevamente la clasificación. Voy a dejar ese video en la descripción por si quieren chusmearlo, más por la parte de construcción de un ángulo, el concepto de un ángulo. Pero acá lo que vamos a ver es esta clasificación y la posición relativa de dos de ellos. Así que empezamos con este video, sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales, te suscribas al canal y compartas este video con alguien que lo necesite. Empezamos. Tenemos, en el mundo de los ángulos, acuérdense que un ángulo va a tener siempre un vértice, un lado inicial y un lado final. Esto que está acá es el ángulo, que lo podemos llamar con una letra griega o lo podemos llamar como el ángulo O, lo escribimos así, con un sombrerito o con la letra griega, o a veces lo que hacen es escribirlo con 3 puntos. Es decir, bueno, acá tengo el punto A, acá tengo el punto O y acá tengo el punto B. Entonces el ángulo, este ángulo que está acá, es el A o B. Cualquiera de las 3 formas es una forma correcta y lo van a encontrar en muchos libros con cualquiera de estas 3 formas escritos. Entonces, los ángulos se van a dividir en 2 grupos, los que son los convexos y los cóncavos. Ahora, ¿cuál es cuál? Los ángulos que miden de 0 a 180, no importa cuál sea, se van a llamar convexos. Y los ángulos que miden de 180 a 360 se van a llamar ángulos cóncavos. Dentro de lo que son los convexos existe esta clasificación que vemos acá. Podemos tener un ángulo nulo, que es el de 0 grados, que es el ángulo que tiene vértice, lado inicial y lado final coinciden y listo, parece una semirecta. Después, el ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. Puede medir 89 grados 15 minutos y es agudo, porque todavía no llegó al 90. Que puede ser un ejemplo este ángulo que escribí acá. Después tenemos el ángulo recto de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados y mayormente en los libros, mayormente no, siempre en los libros se lo simboliza como con un cuadradito acá. Este es siempre de 90 grados. Después tenemos el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Puede ser un ángulo así. Y después tenemos el ángulo llano, que ese sí, este así, que ese tiene que medir sí o sí 180. Fíjense que en el obtuso los valores los que me muevo es entre 90 y 180. Recuerden que si un ángulo mide 90 es recto, si mide 180 es llano. Para que sea obtuso tiene que estar entre esos dos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver el tema de posición relativa entre ángulos. Bien, seguramente algunos de estos nombres lo vieron por ahí. Lo que vamos a hacer ahora es explicar lo que es cada uno de ellos. Empezamos primero con ángulos consecutivos. Dos ángulos van a ser consecutivos cuando comparten el vértice y uno de sus lados. Es decir, bien, este es un ejemplo de ángulos consecutivos. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta que comparten un vértice, o sea, el vértice, y uno de sus lados. En criollo, los ángulos consecutivos tienen que estar pegados, uno al lado del otro, sí o sí, porque si no, no sirve. ¿Cuáles son ejemplos de ángulos que no son consecutivos? Por ejemplo, fíjense, estos dos ejemplos son ejemplos de ángulos que no son consecutivos. Por ejemplo, en este, comparten sí este lado, pero el vértice no lo comparten. El ángulo beta empieza acá, el ángulo alfa empieza acá. Entonces como que no son consecutivos. Entonces este se va. Y también tenemos estos ángulos
que sí comparten un vértice, o sea, el vértice que lo tenemos acá, alfa empieza para allá, beta para allá, pero no comparten un ángulo, porque yo acá en el medio, perdón, no comparten un lado, porque yo acá en el medio tengo un espacio vacío, es decir, que no están pegados, así que estos tampoco son ángulos consecutivos, solamente son los que tienen esa forma. ¿Puedo tener más de dos ángulos? Bueno, sí, puedo meterle otro acá y decir que beta es consecutivo a lambda, por ejemplo, y puedo seguir armándolos. Pero yo doy el ejemplo solamente con dos como para que se entienda. Después, ángulos suplementarios son aquellos que suman 180. ¿Tienen que ser consecutivos? No, no hace falta. Pueden ser separados. Por ejemplo. Bien, fíjense que acá tenemos ángulos suplementarios que están juntos y separados. En este caso, tengo alfa y beta, que si yo los sumo me da 180. Supongamos que alfa mide 120 y este mide 60. Yo lo sumo, me da 180. Después lo podemos tener adentro de figuras, donde por ejemplo acá alfa y beta, si yo los sumo, son suplementarios porque suman 180. Pero dos ángulos van a ser suplementarios solamente si suman 180. Si yo los sumo y me da otro número diferente a 180, no son suplementarios. Lo mismo va a pasar con los complementarios, pero la diferencia es que en los complementarios la suma tiene que ser de 90 grados. Por ejemplo, acá tenemos dos ángulos que son consecutivos y que si yo los sumo, la suma me da 90. O puedo tener, no sé, los ángulos alfa y beta dentro de un triángulo rectángulo. Si yo sumo alfa y beta me da 90 grados. Estos son complementarios. Ahora veamos lo que son los adyacentes. Para que dos ángulos, solamente dos ángulos, sean adyacentes, tienen que compartir un lado, compartir el vértice, y el lado que no comparten tienen que ser semirrectas opuestas. Es decir que comparten un lado con un vértice, y las otras son semirrectas opuestas. Es decir que si esta va para acá, la otra va para allá. Entonces estos dos ángulos son adyacentes. Si alguna de esas tres condiciones que yo dije no se cumplen, los ángulos no son adyacentes. Después tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Para que dos ángulos sean opuestos por el vértice, lo que tengo que tener es que compartan el vértice y que sus lados sean semirrectas opuestas con el otro. Es decir que yo tengo este ángulo. Para encontrar su opuesto por el vértice, a este lado que está acá, le trazo su semirrecta opuesta, o sea que tiene sentido contrario, y a este le trazo la opuesta. Es decir que acá el ángulo beta y alfa son opuestos por el vértice. Ahora bien, los ángulos opuestos por el vértice y adyacentes tienen propiedades. Por ejemplo, en los ángulos adyacentes, la suma de estos dos ángulos siempre tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque si tengo esta semirrecta opuesta a esta, significa que esto que tengo acá es un ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Mide 180. Es decir que todo par de ángulos adyacentes son suplementarios, sí o sí. Después, en los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos que son opuestos son iguales. Es decir que este que está acá, que es alfa, es igual a beta. Pero tenemos este ángulo que está acá también. Ese es igual a ese que está ahí abajo. Solamente tiene esa propiedad, pero son propiedades que son necesarias a la hora de resolver algún ejercicio. En otros ejercicios lo que vamos a hacer es usar esta teoría para resolverlos, así que los espero en un próximo video.